Sean bienvenidos a un nuevo video que está enfocado en la materia de lenguaje y literatura, dirigido a los estudiantes de 9º grado, referente a la semana número 6. Este video fue creado con el objetivo de orientarte para que se te haga más fácil resolver tu guía de aprendizaje. Así que te invito a que la tengas a la mano, ya sea de manera física o virtual. Muy bien, vamos a empezar y te invito a que me acompañes hasta el final. Vamos a estar viendo la unidad número 4, el drama. Los contenidos son los textos periodísticos, el editorial, la finalidad, las características, clase, estructura de un editorial, lenguaje y estilo. Y en la parte de la producción se creará una redacción de una carta al director de un periódico. La actividad número 1 dice: cuando has visto una noticia en la televisión o leído en el periódico, ¿te parece que es un suceso tratado de forma objetiva? Vamos a definir qué es noticia. Una noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho actual y de interés público. Uno de los puntos con los que debe contar la noticia es que debe ser objetiva, ya que cuando hablamos de objetiva nos referimos a algo que es real, que en verdad ha pasado. La siguiente pregunta dice: ¿alguna vez has expresado tu opinión sobre una noticia o algún suceso trascendente para el país o para tu comunidad? Aquí debes responder sí o no, y si nunca lo has hecho, puedes hacerlo sobre alguna noticia trascendente del momento. En la guía se aparece un fragmento sobre una noticia, lo cual debes leerlo y dar tu opinión. La actividad número 2. Lee la siguiente información sobre los géneros periodísticos de opinión. Subjetividad. Tenemos el artículo editorial. Las partes del artículo siempre va dirigido a un diario, contiene una fecha, un título y el cuerpo. Aquí podemos notar que es un texto expositivo argumentativo. Normalmente el artículo editorial no va firmado. Se encarga de explicar, valorar y juzgar un hecho. Luego tenemos el artículo de comentario. También se le conoce como artículo de opinión. Su estructura se compone de un título, exposición de los hechos, opinión sobre los hechos y la conclusión final. Este presenta una postura que hace énfasis a una valoración y análisis que determina asuntos o acontecimientos de interés público. Siempre va firmado. Tiende a ser de carácter argumentativo y persuasivo. Cuando hablamos de persuadir, nos estamos refiriendo a convencer. Luego está la carta al director. Su estructura es como la carta formal. Lleva lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y siempre va firmada. Este es un documento que requiere de cierta solemnidad. Generalmente va dirigida a instituciones, gobiernos, empresas, escuelas, personas que requieren de cierto respeto. Luego tenemos el artículo de fondo.
Se describe en forma de relato desde un punto de vista específico. Luego tenemos la columna. Es un texto argumentativo en el que una persona da su opinión personal sobre algún tema en particular. Sus partes conllevan un tema, la introducción, la opinión y el cierre. Al terminar la lectura, debes elaborar en tu cuaderno un organizador gráfico de la información y utiliza tu creatividad para esquematizar la información. Recuerda muy bien que los organizadores gráficos se encargan de sintetizar toda la información. En la actividad número 3, debes leer el editorial que se te presenta en la guía y contestar unas preguntas. Voy a darte conceptos básicos para que se te haga más fácil responderlas. La pregunta número 1 dice, según el texto, ¿cuál es el motivo de la conmemoración de la liberación de Auschwitz? Esta respuesta la encontrarás en el primer y segundo párrafo, ya que explica el porqué de la conmemoración. La pregunta número 2 dice, según el texto, ¿cuál es la lección que nos dejó Auschwitz? Auschwitz se conoce como un campo de concentración y lo que debes comprender y luego plasmar es lo que consideras haber aprendido o lo positivo o lo que has entendido mediante la lectura. Luego, explica si es un texto objetivo o subjetivo. Recuerda que lo objetivo es todo lo que representa la realidad tal cual es, y lo objetivo cuenta con algunos hechos reales, pero también van sumergidos los pensamientos o sentimientos personales. Número 4. El editorial expresa la opinión del medio de comunicación, es decir, la línea ideológica que defiende el medio. Según lo anterior, ¿cuál es la opinión del periódico reflejada en el texto? Hay que recordar que el editorial es creado para explicar, valorar o juzgar un hecho. Entonces sabemos que se habla de un hecho real. Pero lo que vamos a deducir es cuál es la opinión del periódico que está inmersa en el texto. Número 5. Comenta la siguiente frase del texto. Las sociedades libres se basan en la tolerancia, el respeto y en la esperanza en un futuro común del que nadie sea excluido por su origen o religión. Para dar tu respuesta, piensa en lo maravilloso que es estar en una sociedad donde se respeten y practiquen los valores, donde todas las personas deben ser o fueran inclusivas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el tema central del texto? Mediante la lectura, de manera muy atenta que has desarrollado, si ya has comprendido el texto automáticamente crearás el texto o la idea central de este editorial. La pregunta número 7. ¿Cuál es la intención comunicativa o propósito del texto? Según tu conocimiento, ¿qué es lo que nos quiere transmitir este texto? Se habla de un hecho terrorífico donde murieron grandes cantidades de personas. Entonces, ¿cuál crees tú que es el objetivo? ¿La injusticia? ¿La diferencia de clase social? ¿Qué piensas? Luego, en la actividad número 4, debes imaginar que decides
escribir una carta al director del periódico para dar tu opinión sobre el editorial que leíste. Debes planear tu escrito, cuáles serán las ideas principales, cuál es la intención. Recuerda que tus ideas principales deben ser redactadas en base al tema. El editorial habla sobre la conmemoración del aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi alemán de Auschwitz. Debes dejar plasmado cuál es tu intención en base a la opinión que vas a dar. Estructura tus ideas de modo que se desarrolle un inicio, un desarrollo y conclusión. Estas son las partes que deben ir inmersas en tu carta. Es imprescindible que firmes tu escrito con tu nombre. También puedes añadir al final tus datos personales como municipio o departamento de residencia y también colocar un título. Estos puntos son importantes para realizar de manera correcta tu carta. Es obligatorio que lleve tu nombre, la firma, lugar y fecha. Muy bien, espero esta breve explicación te haya servido. Te deseo mucho éxito y nos vemos hasta la próxima.